En el increíble mundo de las historias de la Biblia, descubriremos la vida y las lecciones de Jeremías, uno de los profetas más importantes. El vídeo nos lleva a un viaje profundo en la historia de este personaje, destacando cosas valiosas sobre tener fe fuerte, amar a la gente y entender lo que es la justicia de Dios. Jeremías fue un hombre importante que habló de Dios en Judá hace mucho tiempo, allá por el año 600 a.C. Él no solo era leal a Dios, pero lo que dijo todavía tiene sentido hoy en día. La historia nos muestra que Jeremías tuvo dificultades desde joven, cuando se sentía medio torpe porque Dios lo llamó para hacer algo importante. Durante unos 40 años, advirtió a la gente sobre un problema que estaba llegando, deseando que cambiaran de vida antes de que algo malo sucediera. Pero Jeremías no era solo acerca de predecir el futuro y hablar de política antigua. Tenía unas restricciones de Dios, tipo no podía casarse. Esto era un poco extraño, pero sirvió para mostrar cómo las cosas iban a cambiar en la vida de la gente debido a lo que Dios estaba planeando. Jeremías no solo hablaba de Dios, también vivía los problemas que venían con eso. Era conocido como el profeta llorón porque vivió las angustias y desafíos en su misión. Te invito a explorar no solo lo que sucedió en el pasado, sino también la personalidad de Jeremías, un hombre de fe fuerte, que entendía bien las cosas y superó muchos problemas. Esta historia no es solo sobre el pasado, es una oportunidad para que pensemos en cómo los mensajes de Jeremías pueden ayudarnos en nuestra vida hoy. Él enfrentó oposición, se dedicó a Dios y sabía que Dios estaba en control, cosas que pueden inspirarnos también. Así que el vídeo no es solo una historia antigua, es una invitación para pensar acerca de nuestra fe, amor y lo que creemos acerca de la forma en que Dios actúa. Exploremos juntos las riquezas que Jeremías nos dejó y veamos qué podemos aprender para nuestra propia búsqueda espiritual. Jeremías dejó su huella durante el final del siglo VII y principios del siglo VI a.C. En ese periodo, Judá estaba enfrentando tiempos difíciles, marcados por la decadencia del reino del sur. Imagínate, Jeremías no era solo un hombre ordinario, era sacerdote y profeta, viniendo directamente de Anatot, una ciudad cercana a Jerusalén. Sus primeros años fueron como una montaña rusa, viviendo en medio de una agitación histórica en el antiguo cercano oriente. Mientras Judá enfrentaba desafíos y cambios, Jeremías estaba allí, listo para transmitir mensajes importantes. No era solo acerca de predecir el futuro, era acerca de ser parte activa de la historia, guiando a las personas a través de sus profecías y enseñanzas. Jeremías, el hombre del momento, tenía una perspectiva única sobre lo que estaba sucediendo. Como sacerdote y profeta, no solo hablaba de Dios, sino que también vivía en el centro de los acontecimientos, sintiendo en la piel los giros de esa época turbulenta. Entonces, ¿quién fue Jeremías? Jeremías fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento de la Biblia. Su historia se encuentra principalmente en el libro de Jeremías. Nació en Anatot, una ciudad sacerdotal cercana a Jerusalén, alrededor del 650 a.C. La historia de Jeremías comienza cuando fue llamado por Dios para ser profeta aún muy joven. Jeremías inicialmente se mostró reacio a aceptar la misión divina, argumentando que era muy joven e inexperto. Sin embargo, Dios lo capacitó y lo alentó, diciendo que estaría con él para protegerlo. En el llamado de Jeremías, en Jeremías 1, 4-10, encontramos el relato de ese llamado extraordinario. Dios se dirige a Jeremías, revelándole que su llamado no era una decisión humana, sino una elección divina que antecedió incluso su concepción. La frase «antes de que te formara en el vientre materno, te elegí, antes de que nacieras, te separé y te designé profeta a las naciones», Jeremías 1, 5, destaca la preexistencia de la llamada de Jeremías incluso antes de su nacimiento. Dios revela que ya lo conocía profundamente, habiéndolo elegido y separado para un propósito específico, ser profeta a las naciones. Esta declaración no solo enfatiza la singularidad del llamado de Jeremías, sino que también destaca la soberanía de Dios en la elección de sus siervos. El hecho de ser designado profeta a las naciones sugiere que Jeremías no solo sería un mensajero a Judá, sino que tendría un impacto más allá de las fronteras de su propia nación. Este pasaje tiene profundas implicaciones teológicas, apuntando a la providencia divina y al plan específico de Dios para la vida de Jeremías. Al revelar este llamado incluso antes de su nacimiento, Dios enfatiza que la misión de Jeremías no fue una coincidencia, sino parte de un plan divino. Esto revela la relación especial entre Dios y el profeta, destacando que el propósito de Jeremías no era solo local, sino que tenía implicaciones globales al ser designado profeta a las naciones. Este pasaje es frecuentemente citado para subrayar la soberanía de Dios en la elección y preparación de sus mensajeros. Jeremías fue llamado a transmitir mensajes desafiantes y muchas veces impopulares al pueblo de Judá. Vivió en un periodo tumultuoso de la historia,
cuando la nación estaba al borde de la destrucción debido a su rebelión contra Dios y a la corrupción generalizada. El profeta se encargó de anunciar el juicio divino que se abatiría sobre Judá si no hubiera arrepentimiento. La profecía de Jeremías está marcada por los reinados de diversos monarcas, incluyendo Josías, Joacaz, Joaquín y Sedequías. Durante este periodo, Jeremías desempeña el papel de profeta, transmitiendo mensajes divinos al pueblo de Judá. Sus profecías advierten sobre la inminente invasión babilónica y la destrucción de Jerusalén, enfatizando la necesidad de arrepentimiento y retorno a la fidelidad a Dios. Su vida y ministerio están íntimamente ligados a los tumultuosos acontecimientos que culminan en el exilio babilónico. Jeremías, inspirado por Dios, denunció la infidelidad del pueblo de Judá. Él identificó prácticas idólatras, injusticias sociales y abandono de los preceptos divinos como razones fundamentales para la ira inminente de Dios. El profeta advirtió a la gente a arrepentirse y volver al camino correcto. Destacó la necesidad de abandonar los caminos impíos y volver a la adoración exclusiva de Dios. El mensaje de Jeremías enfatizaba que sólo a través del arrepentimiento verdadero podrían evitar las consecuencias del juicio divino. Jeremías fue un mensajero incansable, alertando sobre la inminente invasión babilónica. Profetizó que el pueblo de Judá enfrentaría la destrucción de Jerusalén y la captura por Babilonia si no se volvían a Dios. El mensaje de Jeremías no era solo de condena, era también un llamado a la restauración. Indicaba que, incluso ante la inminente catástrofe, el retorno a la fidelidad a Dios podría abrir el camino para la restauración y las bendiciones futuras. El profeta no solo proclamó el mensaje, sino que vivió las consecuencias de ser un mensajero impopular. Enfrentó persecución, rechazo e incluso la prohibición divina de casarse, simbolizando las dificultades que el pueblo enfrentaría durante el exilio. El mensaje profético de Jeremías fue proclamado durante un periodo crítico en la historia de Judá, cuando la nación estaba al borde del colapso debido a su desobediencia a Dios y alianzas desvinculadas. Jeremías era el portavoz de Dios, pidiendo al pueblo que reconsiderara sus acciones y escogiera el camino del arrepentimiento. Este mensaje no solo preveía los acontecimientos históricos, como la invasión babilónica, sino que también ofrece una oportunidad de restauración y renovación espiritual si el pueblo optó por el arrepentimiento genuino. Esta dualidad de juicio y esperanza caracteriza el mensaje único y profundo de Jeremías. Jeremías recibió una instrucción inusual de Dios, la prohibición de casarse y formar una familia. Esa prohibición no era solo una elección personal, sino que simbólicamente representaba las dificultades y aflicciones que el pueblo de Judá enfrentaría durante el exilio babilónico. Jeremías se convirtió en un símbolo vivo de las tribulaciones que aguardaban a la nación. El contenido del mensaje de Jeremías era impopular. Advirtió al pueblo sobre la inminente invasión babilónica, la destrucción de Jerusalén y la urgente necesidad de arrepentirse. Su mensaje confrontaba la falsa seguridad y complacencia del pueblo, lo que lo hacía impopular entre aquellos que no querían enfrentar la realidad. Los líderes y autoridades de Judá no recibieron bien los mensajes de Jeremías. Sus profecías desafiaban la narrativa establecida y cuestionaban las alianzas políticas. Esto generó conflictos con aquellos que detentaban el poder, resultando en resistencia y hostilidad hacia el profeta. Jeremías se enfrentó a la persecución debido a su mensaje impopular. Fue ridiculizado, maltratado e incluso arrestado por líderes que rechazaban sus palabras. Su fidelidad a Dios y su papel como mensajero de la verdad lo pusieron en situaciones difíciles y a menudo solitarias. La prohibición de Jeremías de casarse y formar una familia no solo simbolizaba las dificultades futuras del pueblo, sino que también era una parte integral de su propia experiencia. Vivió las consecuencias de su mensaje, experimentando la soledad y el aislamiento que acompañaban la fidelidad a Dios en un contexto hostil. A pesar de las adversidades, Jeremías persistió en su misión. Continuó proclamando la palabra de Dios, incluso cuando se enfrentaba a la oposición y los desafíos personales. Su vida ejemplifica el valor y la dedicación de un profeta que permaneció fiel a su llamado. A pesar de las circunstancias difíciles, Jeremías se ganó el apodo de «profeta llorón» debido a su propensión a expresar sus emociones de manera intensa. Su tristeza no era solo una reacción superficial, era una respuesta profunda a las dificultades que enfrentaba el pueblo de Judá. Los lamentos personales de Jeremías fueron registrados en el libro bíblico de Lamentaciones. Este libro es una colección de poemas que reflejan la profunda tristeza del profeta ante la destrucción de Jerusalén y las consecuencias del exilio babilónico. En él, Jeremías expresa su dolor de manera poética, ofreciendo un vislumbre íntimo de sus emociones. Jeremías no solo profetizó sobre el juicio inminente, sino que también experimentó la agonía personal ante el sufrimiento del pueblo. Sus lamentos no eran solo una respuesta genérica a las circunstancias, eran una expresión de profunda empatía por las tribulaciones enfrentadas por Judá. Jeremías fue testigo ocular de la destrucción de Jerusalén,
de la devastación del templo y de la dispersión del pueblo hacia el exilio babilónico. Esos eventos dolorosos impactaron profundamente sus emociones, dando origen a los lamentos registrados en el libro de Lamentaciones. La tristeza de Jeremías no era solo un reflejo del sufrimiento del pueblo, sino también una expresión de su conexión personal con el mensaje que proclamaba. Él compartió la carga emocional de la palabra que Dios le encargó transmitir. Los lamentos de Jeremías no son solo un registro histórico, tienen importancia teológica. Muestran la humanidad del profeta, su vulnerabilidad y la complejidad de su relación con Dios. Estos lamentos también destacan la profundidad del dolor causado por la desobediencia del pueblo y la necesidad de arrepentimiento. Debido a esto, Jeremías recibió un mensaje de Dios anunciando un nuevo pacto que sería establecido con el pueblo de Israel. Esta profecía se encuentra en Jeremías 31:34 y destaca la singularidad y la naturaleza transformadora de esta nueva relación entre Dios y su pueblo. El nuevo pacto descrito por Jeremías contrasta con el pacto anterior hecho en el monte Sinaí. En este nuevo acuerdo, Dios promete escribir su ley en los corazones de las personas, reemplazando tablas de piedra por una transformación interna. Además, Dios promete perdonar sus pecados y ya no recordar sus transgresiones. Para los cristianos, esta profecía es vista como una anticipación del sacrificio de Jesucristo en la cruz. La venida de Jesús es interpretada como la concreción de este nuevo pacto, donde su sacrificio es visto como el medio por el cual los pecados son perdonados, y la nueva alianza entre Dios y la humanidad es establecida. Durante la última cena, Jesús hizo referencia directamente a la idea del nuevo pacto al instituir la cena del Señor. Él dijo: «Este cáliz es el nuevo pacto en mi sangre, derramado en favor de muchos, para remisión de pecados». Mateo 26:28. Esta declaración conecta la profecía de Jeremías con el sacrificio redentor de Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento, al relatar la vida y las enseñanzas de Jesús, destacaron repetidamente la conexión entre sus actos redentores y la profecía del nuevo pacto. Textos como Hebreos 8:6, Hebreos 9:15 y Hebreos 12:24 destacan la superioridad y eficacia del nuevo pacto en Cristo. La promesa del nuevo pacto no es solo un logro histórico, sino que tiene una relevancia continua para los cristianos. La comprensión del sacrificio de Jesús como el cumplimiento de esta promesa sustenta la teología de la redención y ofrece una base para la relación restaurada entre Dios y la humanidad. La profecía del nuevo pacto dado a Jeremías es una parte esencial de la historia bíblica, apuntando a la obra redentora de Jesucristo. Esta promesa no solo ha moldeado la comprensión teológica de los cristianos, sino que también sirve como una expresión poderosa de la gracia y misericordia divinas, ofreciendo reconciliación y perdón a través del sacrificio de Jesús. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo que publiquemos aquí, lo recibirás de primera mano. También deja tu me gusta y comenta qué te pareció la historia del profeta Jeremías. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo vídeo.